Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En esta ocasión, les traemos el segundo video vinculado al derecho administrativo, donde nos adentraremos en el fascinante tema de la administración pública. Acompáñenos en este recorrido en el que exploraremos conceptos clave y brindaremos una explicación clara y detallada. Comencemos con una sólida introducción al derecho administrativo y la administración pública. El derecho administrativo se encarga de regular la organización y el funcionamiento de las entidades y organismos que conforman la administración pública. Es una rama fundamental del derecho que se ocupa de garantizar el adecuado ejercicio de las funciones y competencias propias de estas entidades. En cuanto a la administración pública, es un concepto amplio y fundamental en el ámbito del derecho administrativo. Se refiere tanto a los entes gubernamentales como a los órganos administrativos que forman parte del Estado. Su función principal es la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de los fines del Estado para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Ahora, profundicemos en el estudio de la administración pública como persona jurídica. Esta característica es esencial para comprender su funcionamiento y responsabilidades. Como persona jurídica, la administración pública adquiere derechos y contrae obligaciones de manera independiente. Esto implica que puede celebrar contratos, comparecer en juicios y asumir responsabilidades legales en el ejercicio de sus funciones. La administración pública también está sujeta a una serie de características específicas que la distinguen de otras personas jurídicas. Por ejemplo, goza de poderes y atribuciones para el cumplimiento de sus fines públicos. Estos poderes pueden ser normativos, ejecutivos y sancionadores, lo que le permite ejercer control y tomar decisiones en beneficio del interés general. No podemos dejar de mencionar la responsabilidad jurídica que recae sobre la administración pública. Al tener capacidad jurídica, también debe asumir las consecuencias de sus actos. En caso de causar daños o perjuicios a terceros en el ejercicio de sus funciones, la administración pública puede ser requerida para resarcirlos. Esto garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y establece un marco de responsabilidad en su actuación. Los elementos que configuran una institución pública en el derecho administrativo. Las instituciones públicas son fundamentales en la administración pública y es importante comprender su naturaleza jurídica. Estas instituciones se establecen con el propósito de cumplir una finalidad pública y están sometidas a un régimen jurídico específico que regula su organización y funcionamiento. Determinar la condición de entidad pública implica analizar diversos criterios. Algunos de ellos pueden ser el origen de su creación, su relación con el Estado y su sometimiento a un régimen jurídico especial. Estos criterios nos ayudan a identificar si una entidad en particular puede considerarse como parte de la administración pública. El régimen jurídico aplicable a las instituciones públicas es crucial para su funcionamiento eficiente y transparente. Este régimen establece las normas para garantizar un adecuado funcionamiento, se establecen principios fundamentales que rigen la actuación de la administración pública en el marco del derecho administrativo. Estos principios incluyen la legalidad, la eficiencia, la imparcialidad y la transparencia. La legalidad implica que todas las acciones de la administración pública deben estar respaldadas por leyes y regulaciones vigentes. La eficiencia busca que los recursos se utilicen de manera óptima y que los procedimientos administrativos sean ágiles y efectivos. La imparcialidad garantiza que las decisiones de la administración pública se tomen sin discriminación ni favoritismos. Y la transparencia promueve el acceso a la información y la rendición de cuentas ante la sociedad. Además, la administración pública está sujeta a un control y supervisión constante.
Esto se realiza a través de diferentes mecanismos, como los órganos de control interno y externo, los procesos de auditoría y la rendición de cuentas ante las autoridades competentes. Estos mecanismos buscan asegurar que la administración pública cumpla con sus obligaciones legales y actúe de manera responsable y transparente. En cuanto a las entidades estatales, existen regulaciones legales y normativas específicas que les son aplicables. Estas regulaciones varían según el país y pueden abarcar aspectos como la contratación pública, los procedimientos administrativos, la gestión de recursos humanos y las políticas de transparencia y acceso a la información. Cumplir con estas regulaciones es fundamental para garantizar la legalidad y la eficacia en la gestión de las entidades estatales. En el ámbito de los procedimientos administrativos, es importante destacar su regulación en el derecho administrativo. Estos procedimientos establecen las reglas y los pasos que deben seguirse para la toma de decisiones y la resolución de asuntos administrativos. También definen los derechos y garantías de los administrados, es decir, de las personas que se relacionan con la administración pública. Estas garantías incluyen el derecho a ser escuchado, el acceso a la información y la posibilidad de impugnar las decisiones administrativas. La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos fundamentales en la administración pública. El acceso a la información es un derecho ciudadano que garantiza la transparencia en la gestión pública. Esto implica que la administración pública debe proporcionar información clara y accesible sobre sus acciones, presupuestos, políticas y resultados. Asimismo, las entidades públicas están obligadas a rendir cuentas ante la sociedad, explicando cómo se han utilizado los recursos y cuál ha sido el impacto de sus acciones. Los mecanismos de participación ciudadana también juegan un papel importante en el ámbito administrativo. Estos mecanismos permiten que los ciudadanos puedan involucrarse en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. Algunos ejemplos de estos mecanismos son las consultas públicas, las audiencias ciudadanas y los consejos consultivos. La participación ciudadana fortalece la democracia y contribuye a una gestión pública más inclusiva y orientada al interés general. En cuanto a los desafíos y tendencias en la administración pública desde la perspectiva del derecho administrativo, es importante mencionar la innovación y la modernización en la gestión pública. El avance de la tecnología y la transformación digital ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La implementación de plataformas electrónicas, el uso de datos y la automatización de procesos son algunas de las tendencias en este ámbito. Asimismo, la protección de los derechos fundamentales es un desafío constante en la actuación administrativa. La administración pública debe respetar y garantizar los derechos de las personas en todas sus actuaciones, evitando cualquier forma de discriminación o abuso. Es necesario promover una cultura de respeto a los derechos humanos y fortalecer los mecanismos de control para prevenir cualquier vulneración. Por último, la descentralización y la participación ciudadana son elementos clave en la toma de decisiones y en la gestión pública. La descentralización busca acercar la toma de decisiones a los ciudadanos, permitiendo una mayor participación y un gobierno más cercano a las necesidades de la población. La participación ciudadana fortalece la democracia y contribuye a una gestión pública más inclusiva y transparente. Y hemos reflexionado sobre la importancia del marco jurídico en una gestión pública eficiente y transparente. Esperamos que este contenido haya sido de gran utilidad para todos nuestros seguidores, especialmente para estudiantes y profesionales de contabilidad y derecho, así como para aquellos interesados en el asesoramiento financiero y legal. Recuerden que en Cacho y Asociados nos esforzamos por brindarles información valiosa y educativa en estos campos. Estén atentos a nuestro próximo video donde abordaremos nuevos temas de interés.